Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de la organización a participar en este evento y darnos la oportunidad de poner en relieve una vez más pues, la necesidad o la importancia que la seguridad digital tiene en nuestros entornos industriales. Mi nombre es Luis Salado, soy ingeniero en automática y responsable del área de ciberseguridad industrial en Babel, y me acompaña Iván Rivas, ingeniero químico y especialista en ciberseguridad industrial. Y hoy nos gustaría traer un enfoque eminentemente práctico a lo que es la realidad que se vive muchas veces en la industria, en lo que es el área o el ámbito de la ciberseguridad. Mi perspectiva es la de un ingeniero de control, que es lo que he sido durante 17 años, antes de dedicarme ya de pleno a la ciberseguridad, desarrollando y ejecutando proyectos de automatización industrial, sistemas de control distribuido, automatización de procesos, etc. Y donde un buen día, sobre todo en los últimos años, te encuentras con que dentro de las especificaciones de los sistemas de control hay un apartado, cuando no es una especificación completa, de requerimientos de ciberseguridad. En ocasiones son requerimientos que nos suponen un reto, y en otros casos a lo mejor es incluso la ejecución de una auditoría de la seguridad que nuestros sistemas de control tienen implantados. Históricamente, como ingenieros de control, responsables de sistemas de control distribuido, responsables o de mantenimiento, hemos sido, pues, por decirlo de alguna manera, la primera línea de acción, no solo en lo que eran los sistemas de control, sino también en la seguridad que se implantaban en estos sistemas. Lo mismo, teníamos que configurar una red gestionable, teníamos que instalar un SCADA o teníamos que levantar un servidor de dominio. Hacíamos lo que necesitásemos en cada momento para nuestros sistemas de control y aplicábamos las medidas de seguridad que estimábamos, atendiendo a nuestro criterio, nuestras buenas prácticas, al apoyo que teníamos de los fabricantes. Pero bueno, con el paso de los años, sobre todo en la última década, donde hemos visto que la revolución en el sector industrial, esto que han llamado cuarta revolución industrial, con el incremento brutal que hemos tenido de componente tecnológico, hiperdigitalización, conectividad de nuestras plantas industriales, pues esos modelos ya no los podemos aplicar de la misma forma. En algunos casos, lo que llamábamos buenas prácticas dejan de serlo o incluso son prácticas inaceptables. Hoy lo que pretendemos es dar un apoyo al ingeniero que se tiene que enfrentar, si no por primera vez, dar sus primeros pasos en lo que es la ciberseguridad de sus sistemas de control, para ayudar un poco, pues, a enfocar ese camino a seguir. Y lo hemos hecho con un planteamiento basado en 4 preguntas. En primer lugar, ¿cuándo surge la necesidad? ¿Cómo abordamos esa necesidad? En tercer lugar, a modo de conclusión de las anteriores, ¿dónde ponemos el foco en esos primeros pasos? Y por último, Iván nos va a dar unos consejos sobre esos pasos más o menos prácticos, incipientes, que nos pueden llevar a abordar una estrategia de ciberseguridad en nuestros sistemas. Típicamente, en un proyecto industrial, ya sea de digitalización, un proyecto de un sistema de control para una fábrica, etcétera, pues podemos localizar 2 etapas en las que identificaríamos necesidades de ciberseguridad. Por un lado, en lo que podría ser el diseño, en la fase de ingeniería propiamente, o durante la explotación, la operación, el mantenimiento que llamamos típicamente de la industria. En cualquiera de los 2 casos, deberíamos siempre plantearnos estas preguntas para saber en qué posición estamos realmente y poder afrontar de una manera eficaz una estrategia. En primer lugar, conocer a qué riesgos estamos expuestos. Riesgos como industria y riesgos de la organización. ¿Qué le preocupa a nuestra organización que le pueda ocurrir a nuestro sistema de control y que pueda impactar en la producción, en los sistemas productivos, etcétera? En segundo lugar, conocer las amenazas. Y yo diría que las amenazas propias de nuestro sistema. Yo muchas veces aconsejo que está bien fijarse qué es en lo que ocurre, pero mejor si nos fijamos en lo que ocurre a alguien que hace lo mismo que haces tú. Pues si haces galletas, a ver qué le ha pasado al vecino que hace también galletas en términos de amenazas. ¿Cómo empiezo a gestionar la ciberseguridad? Esos primeros pasos que vamos a ir dando. ¿Qué recursos o capacidades dispongo?
si es que las tengo o las necesito buscar y, en definitiva, si tenemos todos los mecanismos, el conocimiento, esa información que al final nos permitan elaborar la estrategia y que sea una estrategia eficiente para nuestros sistemas. Desde el punto de vista del planteamiento, normalmente se nos presenta, como ya he comentado anteriormente, pues en términos de requerimientos, es decir, en un momento dado surge una necesidad, tenemos que cumplir con una determinada norma o incluso, si somos, por decir un ejemplo, infraestructura crítica, operador de servicios esenciales, etcétera, necesitamos cumplir con el ENS, tenemos un rol de responsabilidad dentro de lo que es el cumplimiento, o simplemente hemos detectado unas carencias de ciberseguridad en nuestros sistemas y tenemos que cubrirlas. Es aquí cuando planteamos los primeros pasos organizados desde mi punto de vista, en 3 bloques. En primer lugar, derribar mitos y abrazar ideas. Debemos deshacernos un poco de todo aquello que no es realmente la necesidad que tiene nuestra industria. Es decir, existen muchos tópicos, muchas ideas preconcebidas de cómo es la ciberseguridad o cómo debe ser la ciberseguridad industrial, y lo que debemos hacer realmente es plantearnos cuáles son las necesidades que nuestra industria, nuestros procesos productivos, nuestros sistemas de control, por supuesto, son los que necesitan. Aquí tengo pues algunos de los ejemplos típicos de tópicos que cada uno de ellos daría para una discusión realmente. En segundo lugar, ¿en qué nos podemos ayudar para elaborar esa estrategia? Pues yo diría que, sin duda, en un estándar de referencia como es la 62443, que es una norma específicamente diseñada y orientada hacia los sistemas de automatización y control industrial. La desarrolló la ISA en colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional, y es una norma pues, que viene muy bien organizada para cubrir todas las necesidades que se nos puedan plantear. Y luego Iván también nos dará unas pinceladas sobre la norma, y que viene acompañado pues, por un modelo, que es el famoso modelo Purdue. Ya esta tarde en alguna de las ponencias ha salido también a la palestra, y aunque para muchos este modelo puede ser un modelo obsoleto, tengamos en cuenta que es un modelo pues, que se diseñó hace ya pues, más de una década, pero desde el punto de vista de su aplicación o del concepto que representa, yo creo que sigue siendo perfectamente vigente hoy en día. Y tengamos en cuenta también que, bueno, la norma realmente no es una norma que ya esté cerrada, es una norma viva que sigue evolucionando, y de hecho, pues dentro de poco veremos que hay una componente adicional, que va a ser la 4.3, donde aparecerá también pues, los requerimientos que a futuro se prevén para todo lo que es el Internet de las cosas industriales. Y el tercero de los pilares sería la recopilación de conocimiento, es decir, muchas veces nos veremos sobrepasados por las necesidades que tienen nuestros proyectos industriales o nuestros sistemas de control, y necesitaremos recurrir a especialistas, bien sea de TI, especialistas en comunicaciones, especialistas en procesos que nos ayuden a dar un enfoque de seguridad también sobre lo que es el diseño del propio proceso. Por supuesto, conocimiento tecnológico, es decir, qué capacidades tienen nuestros sistemas que a lo mejor no estamos utilizando, qué vulnerabilidades tienen, cómo debemos hacer el enfoque de las soluciones y los servicios que aplicamos, etc. Y en tercer lugar, aunque no es propiamente recopilación de conocimiento, pero todo el equipo humano que al final se sienta delante de un sistema de control tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene en sus acciones, ya sea el operador, responsable de mantenimiento, jefe de instrumentación, jefe de planta, etc. Por último, aunque en Babel tratamos siempre de hacer un enfoque holístico en lo que es el diseño de la estrategia o el roadmap para el cliente a la hora de desplegar este pues, modelo de ciberseguridad en sus sistemas, si me preguntaran por las 4 frases que sintetizan las medidas esenciales en las que podríamos empezar a poner pues, el foco, por decirlo de alguna forma, yo diría que, primero, tenemos que restringir el uso estrictamente a lo necesario en los sistemas de control. Es decir, aquí he puesto, por ejemplo, 2 ejemplos. No usar el correo electrónico en la red industrial, o confeccionar listas blancas para limitar los servicios o aplicaciones que instalamos en los sistemas,
Y incluso podría decir que el uso de la red corporativa, si no es necesario en la red industrial, pues tampoco tenemos por qué hacer eso. Es esa conexión o ese enlace que hacemos muchas veces por defecto con sistemas corporativos. Segundo lugar, vigilar quién accede a los sistemas. Muchas veces ponemos el foco exclusivamente en lo que es el acceso remoto, si el proveedor de servicios se conecta de forma segura, no lo hace, etc. Y yo creo que también tendríamos que plantearnos si los propios trabajadores, operadores, responsables de mantenimiento, etc., acceden de forma segura a nuestros sistemas de control. Por supuesto, tener un plan, antes o después un incidente de seguridad nos acabará ocurriendo, del tipo que sea, más grave, menos grave, y tenemos que estar preparados para tener una directriz clara de cómo actuar en caso de este incidente. Y por último, si tenemos ya cierta tecnología implantada en nuestros sistemas, perdón, algo de segmentación, algo de monitorización, pues yo diría que habría que revisar de una manera con sentido cuáles son los flujos de información que monitorizamos dentro de nuestra red industrial y no solo mirando qué es lo que entra a nuestra red, que es muchas veces lo que hacemos por defecto, sino también supervisando qué puede salir de nuestra red de control, que muchas veces pues puede ser un índice de compromiso de que ya tenemos algo que no está bien dentro de nuestros sistemas. Y por último le voy a pasar ya a mi compañero Iván el mando y que nos dé pues unas pinceladas más prácticas sobre las medidas que podemos tener. El reto comienza en plantear estas acciones desde el principio o en situaciones en las que la ciberseguridad industrial es aún baja. Es en este momento en el que tenemos que empezar a responder las cuestiones que planteábamos al principio de la presentación. Tenemos que trazar los riesgos concretos que afectan a mi industria y hacerlo de una manera que no sea genérica, que sea en nuestro contexto específico. Y a partir de ahí ver la resiliencia que tenemos frente a las amenazas que se podrían materializar. Evalúo si tengo o no la capacidad de acometer el aseguramiento en mis sistemas de control, tomo conciencia de las necesidades que tenemos y a partir de ahí empiezo a plantear una ruta real. ¿Cuál sería una ruta práctica y asequible de implementar? En este enfoque disruptivo que hemos llamado, nosotros lo hemos acotado a 4 partes. La primera, que sería de información y documentación, es decir, adquirir todo ese material que sería relevante para la ocasión. Una segunda etapa de verificar todo ese material, llevarlo a la realidad de mis instalaciones. Una tercera parte, que sería continuar ese análisis de ese material y evaluarlo, es decir, incorporar nuevos recursos para analizarlo. Y una última parte que consideramos transversal a las 3 anteriores, que sería qué pasa si hay un incidente. Pues tenemos que estar preparados mientras desarrollamos esa estrategia. Empezando por la primera parte, nosotros la consideramos la más importante. Tenemos que saber dónde me encuentro y de qué dispongo, de qué material dispongo, y para ello tenemos que conocer los sistemas, tenemos que conocer políticas, tenemos que conocer procedimientos, tenemos que conocer nuestros sistemas de control industrial y su grado de automatización, y a partir de ahí pues ir conociendo poco a poco el entorno, diagramas de red, de arquitectura, y una parte que consideramos esencial y que más adelante lo veremos, es el inventario. Necesitamos tener un registro completo de nuestros activos digitales y porque es el primer paso para el aseguramiento de los mismos y a partir de ahí pues, poder gestionar, por ejemplo, vulnerabilidades o proponer mejoras en esos sistemas. Respecto a la segunda fase, vamos a verificar todo ese primer material y para ello incorporaremos o lo haremos por diferentes vías, como veremos en la siguiente slide.
La idea es que lo hagamos como lo hagamos, es llevar ese material a la realidad, verificarlo y situarnos en la situación actual. Incorporaremos colaboración con otras áreas, incorporaremos herramientas y aquí podemos ver las dos vías que comentaba. Podemos hacerlo de una manera manual, es decir, con esa documentación e información nos movemos a las instalaciones y vamos comprobando si es verdad lo que tenemos en la documentación. Hemos traído algunos ejemplos que nos hemos encontrado cuando nos hemos desplazado in situ, instalaciones de red que ya no constaban en la documentación, cables Ethernet que no tenían ningún tipo de etiqueta, u otros dispositivos que se instalaban o se instalaron de manera puntual para soporte y mantenimiento y que ya no servían para nada y que no constaban en la documentación. Esta parte manual la podremos complementar con herramientas. Lo que queremos transmitir es que podemos apoyarnos de herramientas, por ejemplo, para actualizar el inventario. Podemos capturar ese tráfico sabiendo cómo y dónde y a partir de ahí actualizar el inventario, ver comunicaciones entre activos, etc. Y el mensaje que transmitimos es que hay herramientas que son gratuitas y que podemos hacer uso de ellas, aparte de las ya conocidas como son de pago y con fabricantes específicos. Volviendo otra vez a la parte del inventario, en España tenemos fuentes muy valiosas de documentación, de guías y de papers, como es el INCIBE, y aquí hemos puesto un ejemplo de lo que podría contener un inventario del tipo industrial, un identificador, el nombre, fabricante, versiones de software, etc. Pero lo importante es tener un inventario y destinar recursos, tener una metodología que nos pueda ayudar en estas fases iniciales. Sobre todo, revisarlo y tenerlo actualizado para futuros pasos. Por último, en esa etapa de continuar el análisis y empezar la evaluación, ¿de qué recursos dispongo? Pues bueno, tenemos una herramienta de diagnóstico como el CSET, que en estas etapas iniciales puede ser de gran ayuda. Y como decía Luis, la normativa 62443 que está destinada para ciberseguridad industrial. ¿Para qué vamos a utilizar otros frameworks? ¿Para qué vamos a utilizar otras guías si tenemos esta específica? Con todo ello podremos conocer el grado de madurez de mis instalaciones y ver hacia dónde me quiero dirigir y maquetar con todo ello un plan de seguridad. Por último, necesitamos una estrategia. Los incidentes ocurrirán y necesitamos una estrategia para evitar el bloqueo o la falta de dirección cuando esto ocurra. Con esto minimizaremos el impacto de los incidentes. Tenemos que contemplar en esta estrategia diferentes escenarios, como son del tipo malware, también físicos, un fuego, una inundación, el daño en un PLC o en un CPD. Todo ello tiene que estar soportado por equipos de contingencia que en ellos ellos manejen información actualizada, como veíamos el caso del inventario. Tenemos que prever tiempos de respuesta, ver las criticidades de nuestros procesos y qué nos interesa recuperar antes. Y también, por ejemplo, tener soluciones de respaldo que estén redundadas o que estén en lugares seguros, que no estén en lugares de mantenimiento que pueden ser susceptibles al daño. Y, por último, todo ello soportado por formación y concienciación de la organización, porque al final lo que es un incidente o un evento se puede convertir en una crisis o una situación de emergencia. Bueno, con todo ello no seremos una organización o esa estrategia aún debe continuar
pero el nivel de madurez que podremos haber adquirido con estos sencillos pasos pues se puede considerar bueno. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, tanto Luis como yo, estaremos encantados de resolverla.